Vamos a empezar. Yo nuevamente, como siempre, Gerardo, te agradezco por el tiempo, te agradezco por este espacio, agradezco al partner que tienes en Perú, que es Oltra, eh, por por este espacio, por este tiempo, por darnos al alcance de las cosas técnicas, de las mejoras que siempre venimos trabajando, pues los que estamos metidos en este mundo, ¿no? Muchas gracias por este tiempo y solo voy a presentar un par de hojitas que le hicimos la vez pasada en el webinar anterior y sobre eso pues ya tú aperturas el tema técnico donde seguro nos vas a contar, nos vas a detallar todo lo que nosotros conocemos de manera de repente un poco más superficial. Entonces, dicho esto, agradeciendo tu espacio y tu tiempo, solamente quiero comentar que, como ya la mayoría de nuestros amigos que están en sala y nuestros clientes conocen, nosotros distribuimos y comercializamos la marca PAMAS, que es líder en el tema de contagio de partículas. Eh, Tenemos, bueno, ya muchos equipos en Perú, con clientes súper importantes, entre ellos, pues, laboratorios de referencia como ese que es de Intertec, ¿no? Y distribuidores de lubricantes como Primax. Esto lo hemos visto la semana pasada con los modelos importantes que tenemos en el mercado, el portátil que es el que más tenemos en el mercado, el de laboratorio que tenemos acá en la parte inferior derecha. Y hoy pues vamos a hablar de un equipo, de la implementación de un equipo que es el microscopio de alta resolución, que ya en el transcurso del webinar pues vamos a ver el tema de detalle técnico, ¿no? Que involucra la norma o la reportabilidad en la 4407. Quería aprovechar estas imágenes. Este es un reporte cómo hace la reportabilidad de este equipo bajo el código 4407. Y bueno, también hace un barrido de partículas que contienen, ¿no?, la muestra que se va a analizar. Y también genera una galería de todas las partículas en donde de esta galería pues podemos sacar un montón de provecho, ¿no? Que seguro ya nos vas a contar también en el webinar para no se trata de que yo hable, se trata de aprovechar tu tiempo, Gerardo. Entonces, yo solo quería dejar esto. Bueno, ahí están mis contactos, los chicos que están acá ya me conocen. Y con esto aperturo, Gerardo, y creo que nos vas a ayudar súper, es recontra bueno esto, lo vamos a seguro mantener, ya seguro en diciembre o el próximo año, para pues retomar este tema el tema técnico que siempre nos vienes ayudando, ¿no? A ver, déjame, creo que ya salí de compartir, no sé si ya puedes compartir, Gerardo. ¿Correcto? Bueno, Gerardo, te doy pase. Gracias nuevamente y estamos acá atentos a tu charla magistral. Con gusto. Vamos a ver. Sí. Comparto aquí, el 2. Él todavía está compartiendo. Ese es, ¿no? A ver. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Nilton, muchas gracias. Me ganaste la mitad de la presentación con eso que compartiste por ahí, pero vas a ver. Lo primero que te tengo que ofrecer es una disculpa porque le cambié el nombre a la presentación. Y lo cambié con mucho gusto, lo cambié con un enfoque donde originalmente habíamos pensado en establecer una estrategia de cómo contar partículas en aceites de motor y en emulsiones. Pero conforme me profundicé en el tema de la 4407 y conforme me introduje en el concepto de lo que significa las ventajas que este método tiene, decidí ampliar el alcance y decir, ¿por qué solamente en motores de combustión interna y por qué solamente en emulsiones? Siendo que esta es una técnica poderosísima para identificar qué está pasando en mis máquinas a través del conocimiento de las partículas que hay. Entonces, bueno, me disculpo, pero espero que al final de la presentación, esta osadía, este atrevimiento que tuve yo al cambiar el enfoque, se fuera a ampliarlo hacia lo que yo considero que es de mucho valor para nuestra industria. Esta es una continuación de una presentación que hicimos hace apenas 2 semanas, un poquito más de 2 semanas,
acerca de la importancia del conteo de partículas para la implementación de estrategias de incremento de la confiabilidad de las máquinas. Y hablamos un poco y definimos el concepto de cómo las máquinas, perdón, de cómo se miden las partículas. Hicimos una revisión de los diferentes estándares que hay que tienen que ver con los métodos para contar y dimensionar las partículas. Escuchemos el concepto de lo que estamos hablando. Esto que aparece aquí son diferentes estándares y metodologías para contar y medir las partículas. Y tenemos ahí la lista, ¿verdad? Bueno, hoy me voy a concentrar prácticamente en estos dos. Hoy me voy a concentrar en 4407, ¿sí? Y en 11500. 11500, ¿qué es? 11500 es el método para contar partículas mediante luz, que puede ser láser o puede ser luz. Y el método para contar partículas que tiene que ver con el uso de un microscopio. Voy a comparar las diferencias entre la manera que uno trabaja y otro trabaja para que entonces con esa información la procesemos, pensemos y veamos cuál es el valor que le podemos dar a las dos tecnologías. La metodología de conteo de partículas por bloqueo de luz, las de láser o bloqueo de luz, ¿sí? Lo que hacen es emitir un rayo, ¿sí? Cuando la partícula pasa por el flujo, entonces bloquea la luz y entonces hay una fotocelda detectora. Esta lo que hace es, cuando se interrumpe el rayo, lo que hay es una caída de voltaje en el tiempo. Esta caída de voltaje en el tiempo se interpreta como el tamaño de la partícula y después esta partícula del tamaño que creó esa diferencia de voltaje, se convierte la partícula a una partícula esférica, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de voltaje que hubo en la interferencia. Hay tecnología para que estos instrumentos trabajen de una forma más precisa, pero incluso nosotros le llamamos bananas esféricas. ¿Qué quiere decir? Que una banana, ¿sí?, que es una figura alargada, la tecnología lo que hace es que convierte las dimensiones como si fuera una partícula esférica. El diámetro correspondiente a la variación del voltaje generado por la interrupción de la señal hacia el detector de la fotocelda. Entonces, aquí lo que hay es, en realidad, estamos midiendo una partícula y todas las partículas las estamos convirtiendo en partículas esféricas. ¿Qué más pasa con el conteo de partículas en el tema de luz? Bueno, pues que tenemos muchos otros elementos que también aparecen en el lubricante. Aparecen los aditivos, aparecen lodos, aparece agua emulsionada, aparecen burbujas de aire, aparecen fibras, aparecen partículas brillantes, aparecen partículas oscuras, aparecen partículas que se juntan. Imagínense que va pasando la luz de aquí para acá y yo pongo dos partículas juntas. ¿De qué tamaño fue la partícula que midió? O si pongo una partícula adelante y una partícula atrás, ¿cuántas contó? Y si la de adelante es más pequeña y la de atrás es más grande, ¿cuál es la partícula que contó? O si las pongo juntas. Todos esos elementos están incluidos en la técnica de conteo de partículas bajo el estándar 11500. Agua emulsionada, ¿sí? ¿Qué pasa con esos fluidos base agua? Esos fluidos agua-glicol o esas emulsiones, que justamente es uno de los elementos que tienen, que habíamos definido que era parte del nombre de este seminario. Obviamente, cuando tenemos un aceite que es base agua, no se puede contar las partículas mediante el instrumento de bloqueo de luz, y tampoco cuando el aceite está contaminado con agua, y tampoco cuando el aceite es demasiado oscuro, porque entonces la luz no va a pasar. Por eso, obviamente, el concepto del aceite de motor y el aceite que es una emulsión no pueden ser contados con el estándar 11500. Por lo tanto,
hay que buscar una metodología diferente. Pero entonces yo también me pongo a pensar, hay muchos otros factores que pueden hacer que esta tecnología nos dé una interpretación bastante cercana, pero no real, de lo que está pasando en nuestro lubricante. Todas las condiciones que aparecen a la izquierda pueden tener la misma lectura en un contador de partículas de bloqueo de luz. Todos van a interpretar 10 micrones, ¿sí? Esta es la precisión y esta es la reproducibilidad y repetibilidad de los conteos con un instrumento 11500. Esto es 95% de confianza, lo cual significa que estamos teniendo un instrumento que es confiable, pero que tenemos que considerar cuáles son los elementos que pudieran afectar a un conteo que pudiéramos entender que es real de lo que está ocurriendo en nuestro lubricante. Incluso el estándar es el 7647 se utiliza para ayudarle al proceso a poder contar partículas cuando el aceite está contaminado con agua. Entonces, este estándar lo que hace es define cuáles son los pasos a implementar para poder hacer que el agua que está emulsionada se vuelva agua disuelta. Cuando el agua está disuelta, ya no es una burbuja, ya no es una gota de agua y entonces ya no interfiere en el conteo de partículas. Por eso se utiliza una mezcla de tolueno con isopropanol y la mezcla de los dos, tolueno y isopropanol, se mezcla 50-50 con el aceite para que entonces el agua se disuelve en el alcohol, en el isopropanol, y luego ese alcohol se disuelve en el tolueno y entonces el tolueno se disuelve en el aceite. Por lo tanto, ya no tengo la gota de agua haciendo interferencia en el conteo de partículas. Pero también tengo el aire, también tengo las burbujas y dependo mucho de la buena técnica del manejo del instrumento por la persona que hace la ejecución de la prueba para poder tener un resultado de calidad. Muy bien, no estamos hablando mal del 11500, estamos viendo cuáles son las posibles desventajas y cuáles son los posibles elementos que pudieran hacer que un instrumento de esa naturaleza nos dé una información no tan exacta, no tan precisa o a veces desviada de lo que está ocurriendo en nuestro lubricante. Aquí el ejemplo nos dice, sí, si yo tengo un aceite contaminado con agua, el código de contaminación sólida va a ser 242424. ¿Sí? Cuando yo hago la disolución de esa agua en mi lubricante, entonces ya puedo contar justamente el nivel de contaminación que tiene el aceite. Bueno, ese es un proceso que hay que correr. Está el estándar ISO 4407. Quiero hacer una pequeña pausa aquí y volver a mencionar el concepto de que lo que estamos haciendo aquí es identificar los métodos por los cuales se miden y se cuentan las partículas. No tiene nada que ver con ISO 4406. ISO 4406 es el método para reportar el conteo de partículas. Entonces, recuerden, estamos concentrados en la estrategia para medir y contar las partículas. Y después vemos cómo las representamos o cómo hacemos la representación objetiva de cuál es el resultado de estas partículas. El estándar internacional ISO 4407 dice determinación de las partículas contaminantes en un fluido por el método de conteo utilizando un microscopio óptico. Quiere decir que aquí lo que hay que hacer es colocar las partículas, verlas y contarlas. Claro, objetivamente funciona esto perfectamente para todas aquellos fluidos que son base agua, todas aquellas emulsiones, agua, glicol o cualquier otro base agua que tengamos. Y por supuesto, para aceites de motor. ¿Por qué? Porque aquí no estamos colocando el fluido a través de una luz, sino lo que estamos haciendo es colocando las partículas sobre una membrana para que puedan ser medidas. Ya no tengo la interferencia del color del aceite, pero me pongo a pensar, ¿y nada más en fluidos base agua?
y me pongo a pensar nada más en aceites de motor. Bueno, en realidad yo creo que no. Yo creo que aquí podemos trabajar esta metodología también en fluidos hidráulicos, también en aceites de engranajes, también en aceites que están muy contaminados y que por cuestiones de la calibración de los instrumentos, cuando está un aceite demasiado contaminado, ni siquiera se mete al contador de partículas porque lo daña, porque no le permite hacer la prueba. Aceites de alta viscosidad. Y también aceites que están contaminados con agua, que no tenemos la posibilidad de hacer el proceso anterior de disolución del agua emulsionada para poder utilizar un contador de partículas óptico. Entonces, esta es la razón principal por la cual yo decidí salirme del concepto que era aceites de motor y emulsiones y decir, ¿por qué no utilizar esta metodología en otras máquinas, en otros elementos y en otros lubricantes que también se van a ver beneficiados por esta técnica? Van a ver por qué estoy yo tan emocionado. Sinceramente, me divertí mucho preparando el material porque conforme más entiendes el concepto de la norma y conforme más entiendes la utilización, pues mucho más práctico resulta. Le encontramos mucha más aplicación. Estoy muy contento con el presentarles el concepto de lo que es el ISO 4407. Muy rápido les voy a explicar el estándar. No se trata de meternos en demasiadas complicaciones de lo que hace, pero miren, este es el diagrama prácticamente con el que trabaja el ISO 4407. Se prepara una membrana. La membrana tiene una porosidad de 1.5 micrones. ¿Qué significa? Lo que vamos a hacer es el aceite, lo vamos a pasar a través de una membrana. Y todas las partículas que estén en el aceite se van a quedar depositadas en esa membrana. Generalmente se trabaja con una membrana de 45 milímetros, quiere decir 4.5 milímetros de diámetro, y ahí se depositan todas las partículas. Esas partículas, para que puedan pasar a través de la membrana, habrá que hacer probablemente alguna disolución con un solvente filtrado. Habrá que seguir el método. El método de 4407 explica perfectamente cómo se tiene que preparar la membrana para que esa membrana pueda ser contada. Una vez que las partículas están en la superficie, las vamos a pasar a una inspección en el microscopio. Es un microscopio de ciertas características que tiene que tener diferentes grados de aumento para poder contar partículas de diferentes tamaños, partículas de mayores o iguales a 2 micrones, mayores o iguales a 5, mayores o iguales a 15, a 25, a 50 y a 100. Entonces, cuando tenemos la membrana, ajustamos la magnificación del microscopio para poder ver el tamaño de partículas que vamos a contar. Y luego, por regiones, por zonas de conteo, se va contando una por una todas las partículas que corresponden a ese tamaño. ¿Ya terminé? No, no he terminado, entonces me voy a seleccionar otro tamaño, hago otra vez el ajuste del microscopio y vuelvo a contar las partículas. Y luego me vengo hasta aquí, hasta que ya terminé de contar todos los tamaños de partículas manualmente. Y entonces vengo y hago mi reporte. El estándar dice cómo tienes que reportar. Dice que las partículas de un tamaño se reportan. Bueno, hay que hacer una calibración previa y después reportas por separado todas las fibras, las sacas incluso del conteo de las mayores a 100 para poder identificar cómo están esas partículas. Ya sé lo que están pensando. ¿Cuánto trabajo me lleva hacer esto manual? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo voy a invertir en hacer esto? Bueno, este proceso que ustedes ven aquí encerrado en las líneas, este proceso se puede hacer de manera automática. Se puede hacer manual, el estándar te establece los pasos para hacer el conteo manual, pero hay instrumentos que pueden hacer toda esta iteración completamente de manera automática. Porque si no, pues nada más imagínense, yo aquí tengo la membrana la tengo dividida en secciones y en esta sección yo vengo y ¿cuántas partículas cuentan ustedes aquí?
Imagínense que nos ponemos a contar una por una nosotros. Bueno, finalmente este concepto de medir y contar con ayuda del microscopio se hace con instrumentación. Tenemos sistemas automáticos de conteo por microscopio. Estos hacen el conteo de manera automática y si es necesario se puede repetir el conteo. ¿Sí? Reportan la cantidad de partículas que hay por cada rango establecido. Incluso se le puede programar cuáles son los rangos de partículas que se quieren ver y me puede dar la información, el reporte de las partículas, me las puede dar en el código ISO 4406 o en el código NAS o en el código SAE o en alguno de los otros sistemas de reporte de partículas que hay estandarizados. No solamente me da el contaje de partículas con un código de contaminación, sino que también me da datos de cuáles partículas están encontradas. Me da información de las partículas que hay, en qué rangos están, me separa lo que tiene que ver con fibras y me permite que yo capture partículas con una imagen de alta resolución de cualquier área de la membrana. Quiere decir, podemos seleccionar las partículas más representativas de manera automática o de manera manual para poder posteriormente integrar esas partículas en el reporte o utilizar las imágenes de las partículas para lo que tiene que ver con la investigación. Yo aquí lo que veo de gran ventaja en este sistema es que no tengo solamente el reporte del conteo de partículas, sino que tengo la capacidad, tengo la opción de identificar un poco más adelante qué está ocurriendo. Yo puedo tomar una partícula y con el software que viene con el instrumento, yo puedo medir el tamaño de la partícula en sus dimensiones. ¿Cuál es el largo? ¿Cuál es el ancho? ¿Cuál es el área que tiene? Este software tiene esta metodología de medición no convierte la partícula a una partícula esférica. El estándar dice que la partícula tiene que ser medida en su dimensión más larga. Entonces, eso es lo que hace el instrumento. Ve la partícula y con el software automáticamente detecta la dimensión que tiene y esa es la partícula que coloca. O sea, no estamos convirtiendo las partículas a partículas esféricas, sino que 4407 me da la dimensión real de la partícula, entendiendo que está dándomela en su dimensión más larga. ¿Sí? Eso es lo que hace el instrumento, eso es lo que hace la metodología en realidad. Entonces, cuando contamos con 4407, lo que tenemos aquí a la izquierda es el área de la membrana, el área de medición. Y aquí están las imágenes seleccionadas correspondientes a las partículas localizadas. Incluso me puede decir en qué punto de la membrana se encuentra cada una de estas partículas. Quiere decir, yo tengo las partículas de tamaño real considerando su dimensión mayor. Se puede reportar en código NAS 1638, se puede reportar en código ISO 4406, reportando partículas de 5 y de 15 micrones que corresponderían en la nomenclatura actualizada de ISO 4406 a las partículas de 6 y de 14 micrones, dejando el asterisco para las partículas de 4 micrones o de 2 micrones correspondientes a la medición con 4407. O incluso puede reportar, de acuerdo con el estándar 16232, que se usa mucho en la industria de autopartes para determinar la limpieza de las partes que van a ser utilizadas para armar los motores en la industria automotriz. Ese es otro método de reportar la contaminación sólida de las partículas. Como decíamos, entrega las imágenes de las partículas más relevantes, su localización correspondiente en la membrana y las fibras las reporta por separado. Cuando yo encuentro qué información me da, lo más importante para mí es cómo voy a utilizar esa información.
Y esa información lo que hace es habilitarme para hacer algo que me permite avanzar en tomar decisiones para mejorar la confiabilidad de mis máquinas. Conocer el nivel de contaminación sólida del aceite lo puedo encontrar por diferentes métodos. ¿Cuál es el código de contaminación ISO 4406? Me da una referencia de cuántas partículas hay en el aceite por rango de tamaño. Pero aquí ya puedo hacer una parte adicional. Cuando yo tengo solamente el 4406, un código 181613, pues lo primero que me pregunto es, ¿y de qué son esas partículas? ¿Son fibras? ¿Es madera? ¿Es papel? ¿Son partículas contaminantes? ¿Son partículas de desgaste? No sé. Solamente sé que tengo partículas en el aceite. Solamente sé que tengo una cierta cantidad de partículas en cada rango de tamaño. Entonces, esta metodología 4407 me permite analizar qué hay dentro de ese código de contaminación. Me permite conocer las dimensiones de las partículas específicamente y además con un poco de educación en el tema del análisis del lubricante, con un poco de educación con respecto en los mecanismos de formación de las partículas, un poco de conocimiento acerca de la morfología o de la forma en la que las partículas se ven, yo podría determinar, identificar la naturaleza de las partículas y cuál es el posible mecanismo por el cual se formaron. Cuando yo hablo de esto último, el mecanismo por el cual las partículas se formaron, yo estoy teniendo en mis manos una poderosa herramienta. Aquí hay un ejemplo justamente de cómo estas partículas aparecen en la membrana. Esta partícula de aquí es la que tenemos acá, ¿sí? Y la podemos fotografiar, digamos, seleccionar en el área y la vamos guardando. Y aquí yo tengo una colección de todas las partículas que hay. Bueno, no es solamente para pasarlas al reporte. Si yo soy un ingeniero que tiene la responsabilidad de incrementar la confiabilidad de las máquinas, si yo tengo la responsabilidad de que esa máquina trabaje bien, yo voy a investigar cada una de esas partículas, porque cada una de esas partículas cuenta una historia. La voy a interrogar. Le voy a preguntar, ¿de dónde vienes? ¿Quién te dejó entrar? ¿O de qué parte de mi máquina te estás desprendiendo? Y si yo conozco mi máquina y si yo conozco la naturaleza de las partículas, tengo en mis manos, tengo en mi cabeza el potencial de resolver un problema. Este es el enfoque fundamental del uso de esta tecnología. Cuando nosotros desarrollamos el tema de una estrategia de análisis de lubricante, nosotros trabajamos siempre con una estrategia de 2 dimensiones. Porque queremos un programa óptimo, ¿verdad? Y sabemos que hacer muchas pruebas siempre va a costar más dinero, siempre va a requerir más esfuerzo. Entonces, siempre creamos una serie de pruebas de rutina. Estas pruebas de rutina es un conjunto establecido que va dirigido a los modos de falla principales o a las causas de falla principales. Entonces, allí yo, mediante instrumentos en línea, mediante instrumentos de campo o pruebas de laboratorio, hago un análisis. Si el resultado de ese análisis me dice que todo está bien, quiere decir, estoy en el concepto normal, entonces simplemente regreso y continúo mi monitorización. Estoy en el ciclo de control. Pero cuando tengo un resultado anormal, ¿sí? Este resultado anormal lo que tiene que hacer es justamente llevarme a la segunda dimensión. Con las pruebas que hice, ¿ya localicé la causa? Si la respuesta es sí, corrijo la causa de falla y regreso a continuar la monitorización de mi sistema. Otra vez en las pruebas de rutina, aquí me quedé en este ciclo. Pero si no conseguí identificar la causa, vamos a decirlo poniendo el ejemplo. Yo normalmente tengo en mi máquina un código 151311 y el resultado del análisis de aceite me dice que tengo un 201816, quiere decir, aumentó el nivel de contaminación con partículas.
Allí hay dos posibles situaciones. O se contaminó el lubricante o comenzó a haber desgaste en mi maquinaria de manera desproporcionada, o las dos cosas. Entonces, para yo poder saber qué está pasando, tengo que ir y entonces hacer mis pruebas de excepción. ¿Qué pruebas tendría que hacer? Yo tendría que hacer espectrometría de elementos para saber qué elemento está allí presente. Tendría que hacer probablemente una prueba de viscosidad para ver si mi viscosidad ha cambiado. Tendría que hacer una prueba de FTIR para identificar mis aditivos y tendría que hacer probablemente una prueba de membrana o una prueba de ferrografía analítica para ya investigar cuál es el efecto que tiene. Una prueba de PQ para saber si es desgaste ferromagnético grande y entonces vienen mis pruebas de excepción. Pues, ¿qué creen? Que con la 4407 ya tengo en la misma integradas las pruebas, en la prueba de rutina ya tengo integradas estas pruebas de excepción, porque ya tengo la forma no solamente de ver el incremento de la cantidad de partículas, sino de qué son. Ya no tengo que preguntarle a la espectrometría de elementos, ya no le tengo que preguntar a la ferrografía analítica, ya no tengo que esperarme a hacer la prueba de viscosidad ni la de los aditivos. Tengo los elementos juntos para poder identificar qué está pasando. Cuando yo tengo un problema, cuando ya subió la cantidad de partículas, yo tengo 4 preguntas por responder. ¿Se trata de desgaste normal o anormal? Y las imágenes me lo van a decir. ¿Sí? Oye, no te preocupes, son puras fibras. Y las fibras significan que tu filtro se está dañando. Ve y corrige tu filtro. O, oye, no, tengo solamente partículas de tierra, pero no hay desgaste. Oye, se me hace que es un problema de muestreo. Se me hace que la muestra se te contaminó, vamos a verificar con una siguiente muestra. Oye, no, mira lo que tengo, ¿sí? Ya estoy viendo las partículas, pero estas partículas que aparecen aquí, esas las tuve que ir a hacer con una ferrografía analítica. Lo que yo tengo en este lado son las partículas reales que aparecen en mi reporte. Y aquí yo me puedo dar cuenta cuáles son los elementos que están ocurriendo, ¿sí? En cada una de las secciones de mi partícula. Y cada una de esas partículas ya le puedo yo identificar, el tamaño, cuál es la longitud que tiene, 324 micrones, tiene 75 de ancho, ¿sí? Y el área equivalente son 163 micrones. Y está identificada con el número 1, quiere decir que la partícula está aquí. ¿Qué arsenal de herramientas tengo en este momento para poder responder las otras 3 preguntas? ¿Qué tan severo es? Del tamaño de la partícula me lo va a decir. ¿De dónde proviene? Allí, con un poco de conocimiento de la máquina, con un poco de conocimiento de cuáles son los componentes de cada uno de los metales. A lo mejor puedo jugar con un poco de magnetismo, a lo mejor puedo jugar con un poco de luz para saber si es magnética o no magnética, si es ferrosa o no ferrosa. Y de acuerdo con la figura, yo puedo saber, con la figura, con la morfología de la partícula, yo puedo saber, si conozco los mecanismos de falla, qué está causando este desgaste. Pues, si se dan cuenta, la tecnología habilita 2 cosas. Yo le llamo conteo y análisis de partículas, porque los otros elementos solamente cuentan y me da la posibilidad de hacer ese análisis avanzado de las partículas para poder tomar decisiones adecuadas. Si yo veo que mis partículas son partículas de fibras, pues me voy a tomar las decisiones con el filtro. Si veo que las partículas tienen que ver con contaminación, me voy a identificar qué pasó con mi respiración, qué pasó con la hermeticidad de mi sistema, qué pasó con el relleno de aceite, y empiezo a buscar dónde está la fuente que me trae las partículas contaminantes a mi aceite. Si veo que son partículas de desgaste, bueno, pues de qué tamaño y de qué tipo son. Y aquí, sin intentar que esto se convierta en un curso de ferrografía analítica, les quiero decir que las partículas hablan.
gritan, me dicen de dónde provienen y quién las generó. Lo que estamos viendo en estas tres imágenes con el fondo verde, las tomamos de un ferrograma, que es a través del análisis ferrográfico. Aquí tenemos una partícula, estas tres partículas que aparecen aquí, las tres partículas son partículas de desgaste abrasivo. Estas partículas de desgaste abrasivo se formaron como se ve aquí en esta otra. Una partícula sólida cortó a la superficie dura y produjo esta espiral que ustedes ven aquí. ¿Es esta o es esta? Yo tengo una referencia del tamaño de la partícula. Esta partícula que ustedes ven aquí, esta línea, son 50 micrones. Entonces, esta partícula de aquí, pues tiene más o menos 500 micrones de largo, 10 veces. Esta es una partícula más corta, pero vean el ancho. Ah, bueno, esta partícula de arriba salió de acá. Y esta partícula amarilla salió de aquí abajo. Esta partícula tiene el ancho exactamente igual al diámetro de la partícula que la generó, porque la partícula se mete en la superficie suave y se va moviendo lentamente, lentamente para dejar una canal en esa superficie de abajo, en un cojinete de un motor de combustión interna, por ejemplo, y lo que va a sacar es esta partícula. Pero la partícula es inconfundible. Si yo me encuentro esto en mi conteo de partículas con el instrumento del microscopio 4407, señores, el potencial que tengo es impresionante. Ya sé que el desgaste está causado por abrasión. Y el desgaste abrasivo lo que tiene que ver es que hay partículas contaminantes. Es muy seguro que en el mismo reporte que yo tengo acá, voy a tener, discúlpenme, voy a tener aquí en algún lado de la membrana la partícula causante del problema. Ahí va a estar el culpable y ahí va a estar el efecto de la fechoría de esta partícula que destruyó y se comió parte de mi maquinaria. Si yo tengo además una partícula como esta, bueno, entonces el mecanismo de generación de esa partícula es distinto. Aquí tengo desgaste adhesivo. El desgaste adhesivo se forma por la ausencia de una película lubricante, por la presencia de un exceso de cargas de trabajo, de operación, por un incremento en la temperatura que adelgaza la superficie, la viscosidad del lubricante, o por la falta de un aditivo de extrema presión en condiciones que requieren extrema presión. Quiere decir cuando tengo lubricación escasa y lubricación mixta, que puede ser que el lubricante que estoy utilizando no sea el correcto, o que no tenga la capacidad suficiente para proteger, o que no sea de la viscosidad correcta. Entonces ya tengo yo la imagen de lo que pasó y lo relaciono con las causas que pueden ocasionar ese problema. Esa es la herramienta que me permite a mí tomar las decisiones adecuadas para encontrar la causa del problema, controlar la causa del problema y regresar a mi máquina a una condición normal, sin esperar el tiempo que me va a llevar que yo mande otra muestra al laboratorio para esperar tener la información, y a lo mejor la máquina ya se siguió gastando más de lo que yo esperaba. Partículas relacionadas con corrosión, por ejemplo, o partículas relacionadas con fatiga, las puedo identificar. Estas partículas pequeñas, muy, muy finas, que en el ferrograma, en lo que es ferrografía analítica, van a aparecer al final del ferrograma, yo aquí las voy a tener distribuidas en toda mi membrana. El que sean pequeñas no significa que sean inofensivas. La partícula me está contando una historia distinta. La primera me dijo, hey, hay una partícula abrasiva que está rayando la superficie de la máquina. Y mira, aquí está la evidencia de una espiral o la evidencia de un alambre, una partícula alargada. El otro me dice, oye, el lubricante no está haciendo su trabajo. Al lubricante le falta el aditivo de extrema presión, o sabes que hace mucho calor allá adentro y el aceite se está adelgazando demasiado y no permite que haya una buena separación entre las dos partes en contacto. Esta me está contando una historia distinta. Esta me está diciendo, oye, hay agua allá adentro, o se está formando un ácido,
o el lubricante está demasiado contaminado con un ácido y lo que está pasando es que las partículas están desbaratando en la superficie de la maquinaria. Hay corrosión. Las partículas cuentan su historia. También puedo encontrarme con estos enemigos. También puedo encontrarme con fibras. También puedo encontrarme con tierra, con arcilla, con esferas, con chispas, con partículas de desgaste de los rodamientos en forma de esferas, con hollín en algunos casos, con polvo de rocas, con herrumbre, corrosión, escoria, empaques y no sé cuántas cosas más pudieran estar dentro del lubricante. Bueno, pues ahora no me la tienen que contar. Estoy viendo cómo está cada una de ellas. Estoy viendo la presencia de los elementos de la maquinaria y estoy viendo la presencia específicamente de estos elementos que contaminan y que provocan el daño en la superficie. Esto es el gran potencial que tenemos con esta técnica. La técnica de separación de partículas de un aceite, colocarlas en una membrana y ponerlas a través de un microscopio que además nos facilita el trabajo porque hace el trabajo de manera automática. Los laboratorios que cuentan los glóbulos rojos del análisis de sangre lo hacen así, lo hacen mediante un conteo manual. Seguramente hay instrumentos en los laboratorios avanzados que ya lo hacen de manera automática. Bueno, esto ya lo tenemos incorporado en las técnicas de análisis de lubricante para control de la contaminación, para medición y análisis de las partículas de desgaste en la superficie de la maquinaria. De una manera de cerrar un poco y de concluir el concepto, yo me hacía la pregunta: ¿cuándo es conveniente utilizar contadores de partículas bajo el estándar ISO 440702? O sea, este fue digamos, el punto de partida de Gerardo Trujillo cuando se puso a diseñar esta presentación para compartirla con ustedes. Esto fue lo que yo me pregunté. Y me di cuenta que no eran solamente motores de combustión interna. Y me di cuenta que no eran solamente emulsiones. Claro, este método es maravilloso para contar partículas en motores de combustión interna. Es maravilloso y la única posibilidad para contar partículas de una manera real en emulsiones, en fluidos a base de agua. Pero mi respuesta al inicio fue esta. ¿Dónde lo aplicaría? En equipos que tienen alta criticidad, donde no tengo tiempo para mandar una segunda muestra, donde me interesa tomar decisiones lo más rápidamente posible. Equipos donde, donde tengo modos de falla con periodos de falla potencial, falla funcional muy cortos. Turbinas, motores de combustión interna, sistemas hidráulicos trabajando en condiciones de operación con alto riesgo de ingreso de partículas o con alto riesgo de ingreso de humedad o con alto riesgo de degradación de los lubricantes por temperaturas o por entornos agresivos de operación. En equipos que se encuentran o en plantas que están en instalaciones remotas, donde el tiempo que tardo en enviar mi muestra al laboratorio y recibir un resultado va más allá de lo razonable, más allá de las 24, 48 horas. Y entonces yo no puedo dejar una máquina trabajando 48 horas con una causa de falla dentro, con un equipo ya en condiciones de desgaste. Ahí es donde conviene tener este tipo de instrumentos y en equipos de alto costo. No importan muchas otras cosas, donde yo como estrategia de lubricación, con mis principios de confiabilidad bien definidos, sabiendo cuáles son los objetivos de la máquina, que los tengo que convertir a objetivos de confiabilidad y que con ellos tengo que crear y diseñar mi estrategia de mantenimiento. Bueno, en el plan de confiabilidad, mantenimiento basado en condición tiene que incorporar en equipos de alto costo herramientas que permitan tomar decisiones especialmente dirigidas a resolver los problemas. Y compañeros, colegas, 440702 es una excelente herramienta para poder tomar buenas decisiones de mantenimiento.
Yo hasta aquí con mi presentación tengo espacio para responder a las preguntas que ustedes tengan. Les agradezco como siempre la confianza, el estar aquí en presentes con nosotros. Tenemos otra vez un grupo bien nutrido, arriba de 100 personas en este webinar. Así es que, pues, nuevamente agradeciéndoles por la confianza y estoy a sus órdenes. ¿Quieres coordinar las preguntas o nos vamos con preguntas abiertas? Solamente les pido que levanten su mano para asignar el orden. Como quieras, Milton. Sí, yo creo que podemos hacerlo por el chat y también alguien que quiera participar, bueno, que levante la mano, ¿no? Algunos chicos seguro lo están escribiendo ahorita, veo que por el chat están haciendo la consulta. ¿Sí puedes ver el chat, Gerardo? Sí, por ahí hay una pregunta de Daniel. Daniel nos pregunta, los métodos comparativos para obtener el ISO 4406, ¿qué tan confiables son? A ver, acuérdense que ISO 4406 lo que hace es reportar el conteo de partículas y convertirlo en un rango, ¿sí? Entonces, tú cuentas las partículas y simplemente las colocas dentro de las tablas del ISO 4406 y de ahí sale el código de contaminación sólida. Yo te diría, y esto es para que lo analicemos todos, ¿tú crees que el conteo de partículas que yo voy a obtener con un medio óptico o con un medio por microscopio o por un medio por bloqueo de poro van a darme el mismo resultado? Lo dejo para que lo tengas allí y si me lo quieres responder ahí en el mismo chat, voy a retomar la respuesta para más adelante. ¿Sí? Excelente, ya que menciona cómo interpretar los reportes del 4407. Muchas gracias por ella, Marcelo. Martín, saludos. Se debe entender que el equipo para conteo 4407 se debe tener en campo. Me encantaría que estuviera en campo, porque le quito ese espacio de tiempo entre que tomo la muestra y lo llevo a un laboratorio. Para mí, esta es una herramienta sensacional para tomar decisiones directamente en campo. Marcelo nos comenta por ahí un no, pero no entiendo. ¿Cuál es el tiempo de análisis para la muestra? Saben que en lo que más se tarda para hacer la 4407 es en preparar la membrana. ¿Sí? El análisis es muy rápido. Yo nunca he hecho un análisis con este instrumento. Va a depender, por supuesto, del el equipo con el que se trate. Aquí el equipo de PAMAS, si por ahí me ayuda Marcelo y me ayuda a darme un tiempo específicamente de cuánto se tarda el aparato en hacer la medición. Correcto, Marcelo está respondiendo por ahí a la respuesta anterior. Misma muestra con diferentes métodos de medición, no obtenemos los mismos resultados. Por supuesto que no, porque los tres utilizan principios distintos de medición. Los tres tienen diferentes, bueno, el óptico tiene una desviación en cuanto a la forma de contar. El bloqueo de poro en realidad no cuenta. Se convierte la disminución de la presión o el aumento de presión a una distribución de acuerdo con una calibración, pero no, efectivamente no cuentan lo mismo. Marcelo, ¿nos puedes ayudar ahí? ¿Cuál es el tiempo que tarda el instrumento en hacer el conteo de la membrana ya una vez que la membrana está hecha? Carlos Adriano, este instrumento existe instrumentos actualmente que podamos monitorear en línea, es decir, que estén en funcionamiento. Carlos, ¿te refieres a ISO 4407 en línea? No. Te puedo decir que no. La mayoría de los instrumentos en línea están bajo el método 11500, que es el de bloqueo de luz. Marco Trinidad, excelente presentación. No lo veo, me movió. Ahí está.
Los equipos ópticos y por microscopía son complementarios y no excluyentes, por supuesto, ¿sí? Hay que entender cómo cada una de las tecnologías nos da una forma distinta de verlo. Nos dan información y hay que saber de qué tamaño es esa información y cómo la voy a usar para tomar decisiones. Yo creo que se puede trabajar con ambos, porque el primero lo que hace es darme una información rápida, pero el segundo me permite tener la posibilidad de no solamente recibir la información, sino convertirla en decisiones. Hay la preparación de muestra que hacemos de 1 a 2 minutos y el equipo FastPatch to Go hace un scanning del 100% de la membrana máximo en 3 minutos. Bueno, si la membrana se hace entre 1 y 2 minutos, ya con todo preparado, estamos hablando de que el ensayo, vamos a ponerlo en un máximo de 10 minutos, ya tenemos todo listo con reporte y con resultados para poder interpretar y diagnosticar qué está ocurriendo en nuestra máquina. Se tiene que complementar con otro análisis para ver el tipo de materiales de las partículas. Elger, yo creo que va a depender de tu capacidad y tu conocimiento, tu preparación en el entendimiento de lo que es los mecanismos de desgaste, los mecanismos de formación de partículas y el conocimiento de los equipos. Probablemente algunas partículas no sean tan fáciles de identificar y te quede alguna duda. Bueno, si te quedan dudas al respecto, probablemente entonces valga la pena enviar esa muestra para hacer un análisis más completo. Pero yo creo que si tenemos un poco de educación y fundamentos de lo que mencionaba, no es tan necesario. Estaríamos ahí más o menos protegidos. Julián, se tiene entendido que a medida que podamos reducir el código de limpieza, podríamos estar aumentando la vida útil de los componentes. La pregunta sería, ¿qué métodos recomendarías desde tu experiencia aparte de una microfiltración convencional? Bueno, todo el mundo cree que la forma de resolver el tema del control de la contaminación es filtrando. Y es el equivalente de creer que se baja de peso haciendo ejercicio. No. Para poder controlar el peso, yo tengo que balancear lo que como con lo que hago de ejercicio, con lo que consumo de calorías. En el control de la contaminación, en las máquinas, hay que pensar en la exclusión de contaminantes y en la remoción de contaminantes. Excluir contaminantes cuesta la 10ª parte de lo que cuesta remover contaminantes. Si tú dejas entrar una partícula, en promedio esa partícula va a generar 10 partículas más. Entonces tú vas a tener que filtrar 11. Y de esas 11, dependiendo de la partícula que ingresó, 8 o 9 pueden ser de desgaste de tu máquina. Entonces lo que vas a filtrar con microfiltración va a ser metal, o sea, el metal de tu máquina. Entonces piensa de otra manera. Trabajemos en una de las herramientas más importantes que hay para llevar al control de la contaminación es el diseño de una estrategia de lubricación que vaya enfocada a controlar la contaminación, que es el enemigo número 1. Entonces, la excelencia en lubricación, junto con la educación de los técnicos en lubricación, van a hacer la gran diferencia en esta parte, no solamente filtrar. Julio, ¿cuál sería el costo de implementación del método 4407 y el tiempo de análisis para la interpretación de resultados en la toma de decisiones? Bueno, el costo se lo dejo a Nilton. Él seguramente les va a proporcionar información comercial del instrumento, y el tiempo de análisis son 5 minutos. Yo diría, pues hay que invertirle un tiempo al diagnóstico. Yo no dejaría un reporte como estos. A mí en lo personal me tomaría más o menos unos 15, 20 minutos el analizarlo y el entender qué está pasando en la máquina. Media hora máximo estaríamos en posibilidades de tomar decisiones correctas. Marcelo nos comenta el FastPatch to Go nos da resultados seguros con un reporte completo con fotografías de las partículas y el código ISO 4406 o en código SAE o en código NAS en más o menos 3 minutos. Excelente, Marcelo, muchas gracias. Si las pruebas son complementarias, entonces se deberían hacer
todas para tener la fiabilidad en el resultado. Pedro Antonio, no sé a qué te refieres si las pruebas son complementarias, o sea, si hacer 11,500 por el método 11,500 y después hacer con el 4407, yo no recomiendo hacer las pruebas para compararlas. Si estamos trabajando con un instrumento y ese instrumento nos da información, hay que saber qué hacer con la información. A mí no me interesa el comparar los resultados para poder tomar decisiones, si los resultados los puedo ir soportando con el conocimiento de cómo falla mi maquinaria y qué significan esos elementos que están saliendo del reporte del análisis de conteo de partículas. Si un conteo de partículas se incrementa, me está diciendo dos cosas: o está entrando contaminante o está ingresando, está aumentando la tasa de desgaste de mi máquina. Listo. Pero si ya al mismo tiempo tengo la información de que está incrementando la tasa de desgaste porque no veo partículas contaminantes, entonces ya sé que tengo que tomar. Esa es una decisión que tengo que tomar de inmediato. No tengo que esperarme a comprobar con los dos métodos. No se trata de comprobar los métodos. Marcelo, el equipo FastPatch to Go posee un dispositivo de luz para ayudar a identificar si es metal o no metal. Correcto. Sí, hay una característica importante dentro de lo que es el sistema de luz y la interpretación que puede diferenciar entre uno y otro. ¿Ha tenido experiencia con el contador LPC 500 de Perkin-Elmer? No, en lo personal. He revisado algunos resultados de aceite nuevo hidráulico reportando un código de contaminación sólida 22-20-18, lo cual es muy alto, ¿sí? Correcto. ¿Este número alto podría estar relacionado también a los aditivos en suspensión? No, definitivamente no. El aceite hidráulico, los aditivos que van en el aceite no están suspendidos. El 99% de los aditivos en un aceite hidráulico están disueltos. Quiere decir, no son partículas suspendidas en el aceite. Entonces, 22, 20, 18, estamos hablando de entre 40 y 80,000 partículas mayores a 4 micrones por mililitro. Es un aceite, ese aceite no es un aceite. Ese aceite es una lija. Es un líquido de pulir en tu máquina. Yo no estaría dispuesto a meter ese aceite a trabajar en mi maquinaria. Lo primero que voy a hacer con ese aceite es, primero, asegurarme por qué me está llegando tan contaminado. Si es cuestión del proveedor, me cambio de proveedor. Y si es cuestión de mi sistema de almacenamiento, mejoro mi sistema de almacenamiento, mejoro mi sistema de manipulación de los lubricantes y me aseguro que el lubricante entra filtrado de acuerdo con los requerimientos mínimos de ese sistema de lubricación. Miguelón dice, gracias Marcelo. Entonces los resultados son fotos y en el tratamiento de la membrana no se usan reactivos, sino luz. Bueno, lean el estándar 4407. El resultado no son fotos. El resultado es un conteo de partículas. Y ese conteo de partículas se convierte a un código de contaminación sólida ISO 4406. Y además tienes fotos. Y además tienes el tamaño de la partícula con sus dimensiones. Y además tienes una separación, una segmentación de las fibras. Y además tienes una segmentación de lo que son las materias, las partículas metálicas y las no metálicas. ¿Sí? La membrana no se usan reactivos. Bueno, para preparar la membrana se usan solventes filtrados para ayudarle al líquido, al aceite, a disolverse para dejar depositadas las partículas en la membrana de tal manera que la membrana no se rompa al momento de aplicar el vacío en la preparación. Pechín, gracias, muy buena información. Wilber, ¿también se podría realizar un conteo de partículas mediante la ferrografía analítica o tomaría demasiado tiempo? No, son técnicas que no están dirigidas a conteo de partículas. La ferrografía analítica utiliza un método distinto en la preparación inclusive del ferrograma. No está hecho para contar partículas. Gerardo. Sí, adelante. Gerardo, un favor, ahí hay una consulta de Jorge Moreno.
que parece interesante. Creo que es un jefe de laboratorio de acá en Perú. ¿Sí? No sé si lo puedes ver o te lo leo. Ya la leí. La Ah, de Jorge no. Moreno. Ajá, Jorge Dice sí, Moreno. dice sí misma muestra en diferentes métodos, no tenemos los mismos resultados. Entonces, ¿cuál de los métodos son confiables y los límites condenatorios en qué métodos se basan? Tú estableces tus límites en función de la información que tienes. Justamente ayer terminé de preparar la información para el curso que vamos a tener por ahí en la primera semana de enero, de cómo se calculan y cómo se definen límites para el análisis de aceite. Y una de las primeras cosas que yo hago para poder establecer los límites es entender qué estoy midiendo y entender cómo se comporta la información de lo que estoy midiendo para que entonces yo le pueda establecer un límite. Aquí lo que estamos viendo es, si yo voy a trabajar con el 4407, ese es mi elemento de referencia y ese es mi elemento con el que voy a trabajar. Si voy a trabajar con el 4406, voy a trabajar con el 4406 y voy a tomar digamos, la imprecisión que le queda a estos métodos, la voy a manejar como un elemento constante. Es lo mismo que hacemos con las máquinas, ¿sí? A veces me preguntan, oye, necesito normalizar mis resultados de análisis de aceite por el relleno que le puse de aceite a la máquina. No, si cada vez que tú cambias el aceite a las máquinas le pones la misma cantidad de aceite de relleno, 5 litros o 4 litros o 6 litros, pues no tienes que normalizar, porque al final de cuentas todas las máquinas tienen esa misma desviación por el relleno, entonces no hace falta hacer la normalización. Entonces no es necesario pensar que uno es preciso y el otro no es preciso. Este me da información, está normalizado, está bajo los criterios, voy a usar esa información como está. Y con ella voy a calcular mis límites. Lo que no les recomiendo es que hagan una y luego la comparen con la otra y luego la comparen con la otra. Si Jorge está en laboratorio, él bien sabe que no se puede comparar un método de medición AN664 con un 974. No, cada uno te da información distinta porque son métodos diferentes. Entonces, ¿para qué te preocupas cuánto mide con 674, con 664 si lo que estás usando es 974? Vete con ese y con ese establece tus objetivos y tus límites en el análisis de aceite. Por allí, ¿dónde voy? Miguelón ya le contestó por allí. Marcelo, ferrografía se puede complementar en el reporte o conclusión respecto al origen de la contaminación, por supuesto, sí. Esa es la parte que realmente este instrumento habilita. No estamos haciendo ferrografía analítica, pero estamos teniendo la posibilidad de analizar las partículas en la membrana. ¿Cuál método es recomendado para aceites de alta viscosidad? Ya. Bueno, pues aquí está, Marcelo me está apoyando con las respuestas. Por supuesto, un aceite de alta viscosidad lo diluimos, ¿verdad? Le ponemos un solvente y ese solvente me va a permitir que las partículas queden en la superficie de la membrana. Se pueden contar perfectamente con un 4407. ¿Sí? Muy bien. Parece que terminamos por allí con la lista de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna que quiera hacer directamente al micrófono? Con mucho gusto. No, es Marcelo aquí. Gerardo, más una vez quisiera agradecer tu excelente presentación, muy clara. Creo que todo lo que están aquí presentes tienen mucho que aprender, ¿no? Porque interpretación de datos no es fácil porque depende de cada máquina, del tipo de máquina, del tipo de aceite o fluido. Hay que agregar mucho y al final sacar la mejor conclusión y hacer acciones, ¿no? En el mantenimiento preventivo, predictivo de tu máquina, ¿no? Y
Excelente, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Marcelo, me da mucho gusto saludarte. Ya tendremos oportunidad seguramente en algún momento de vernos cara a cara, pero muchas gracias Sí, por la... como decimos en Brasil, tengo saudades, te extraño. Saudades. Siempre es bueno Saudades. estar a tu lado y de tu familia, de tus hijos, y seguramente vamos a nos encontrar con brevedad. Muy obrigado. Hola Benjamín, por aquí tenemos a Benjamín de los Ingenios de Pantaleón. Yo, la verdad, simplemente para concluir, quiero hacer, digamos, un resumen de lo que a Gerardo Trujillo le significa este concepto del conteo de partículas mediante una metodología visual. Potencia mucho la forma en la que uno puede tomar decisiones a partir de la información. Acuérdense que aquí no estamos satanizando ninguna técnica. Estamos hablando de las ventajas y desventajas. No quiero que le tengan desconfianza a la 11500, que es mediante la parte óptica. Pero quiero que vean que hay una alternativa para otras cosas. Una alternativa que no solamente me permite contar y medir, sino que además me habilita la posibilidad de poder interpretar y tomar mejores decisiones. La información se tiene que convertir en decisiones. Y mientras más información tengo, más seguras van a ser las acciones que voy a recomendar para que esta máquina llegue a las condiciones de operación que yo requiero. Así que si no hay más, agradecerles a todos la oportunidad de estar con ustedes, los que están interesados en el tema de la interpretación de análisis de aceite, más que la interpretación en la definición de los límites. Acérquense, tenemos el curso prácticamente ya en los últimos días de cierre de inscripciones. Ese curso va a ser de verdad una nueva forma de ver cómo establecer los límites. Estamos metiéndole mucho esfuerzo para que esto se convierta en una herramienta que les dé a ustedes el potencial de tomar mejores decisiones. Entender cómo vienen los datos, cómo se representan, cómo me dan información y cómo yo utilizo esa información para decidir cuándo es normal y cuándo es anormal, y después cuándo esa decisión anormal, ¿qué hago con ella para que la máquina vuelva a sus condiciones de operación? Ese es nuestro trabajo. Y ojalá que podamos ayudarlos a hacerlo mejor. Profesor, buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa. Mi nombre Adelante, es Josué, lo saluda desde Perú. Igual, felicitarlo por su excelente presentación. Y la verdad que estoy interesado en recibir un curso sobre análisis de aceite, la ISO 4406, ¿no? ¿Quién podría brindarme esa información? ¿Para cuándo se va a dar ese curso? Soy de Perú. ¿Quieres hacernos llegar? Ahí está mi dirección de correo, gerardo.gtrujillo@noria.mx. Envíanos la información y nosotros te ponemos en contacto directamente con quien nos representa en el Perú para que te den las fechas en las que hay cursos programados. Y la otra es, obviamente, puedes entrar a la página y en la página vas a poder identificar cuándo tenemos cursos programados este año y el próximo año. Milton, adelante. Excelente, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Gerardo, creo que ya estamos llegando al epílogo del webinar. Yo quiero agradecer a todos los chicos que están en la sala por su participación, por el tiempo que se han tomado. Súper importante, muy buena tu charla, como siempre, Gerardo. Nos compartes todo tu conocimiento. Déjame decirte, creo que en más de 30 años, y me quedo corto, cada vez aprendemos más y yo me quedo, te lo quería decir, yo me quedo con lo que hablamos ayer sobre el concepto que yo tenía, ¿no? Sobre análisis especiales. Y tú me compartiste que en realidad debería ya implementarse este tipo de análisis ya con toda normalidad, ¿no? Yo te podría contar que en Brasil está potenciando mucho esta herramienta. Entonces, yo creo que deberíamos poco a poco, pues en Perú, reforzar el tema e ir inculcando por el lado de esa cultura, de la cultura proactiva, ¿no? Sí, señor. Entonces, yo te agradezco nuevamente, como al inicio, a tu tiempo, a tu persona, a tu partner acá en Perú, que es Soltrack, y de seguro que vamos a volver. Nosotros, como marco peruano, nos importa mucho
el tema técnico, llegamos a varios de nuestros clientes justamente para compartir este tipo de conceptos técnicos y bueno, alcanzar las herramientas que están en el mercado y ya cada uno pues tomará la mejor herramienta o el mejor concepto que se le adecue a su operación, ¿no? Nuevamente, mil gracias a todos, mil gracias a ti, Gerardo. Te vamos a volver a ver de todas maneras y esperemos pues que los chicos que estén acá, seguro ya vamos a hacer alguna comunidad o algo para poder ir informándonos sobre lo nuevo, sobre lo bueno y sobre lo que deberíamos hacer bajo tu coach, ¿no? Te agradezco, Gerardo. Te agradezco a todos, bueno, Marcelo también que está acá como sponsor, y a Soltro, ¿no? Gracias, Gerardo. Nos vemos en Perú la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, Gerardo. Gracias, Gerardo. Chao.